Hola, buenas noches, mi nombre es Andrea Rengifo. Por medio de este video voy a hablar acerca del infarto agudo miocardio. Entonces el infarto agudo miocardio pues principalmente es por la necrosis miocárdica que se produce como resultado de una necrosis aguda de una arteria coronaria. Entonces entre los síntomas vamos a encontrar un dolor precordial que se va a localizar en tórax, y este se va a irradiar a mandíbula, brazo y dorso. También vamos a evidenciar hipotensión, náusea, vómito, piel fría, sudoración, sensación de muerte, entre otros. Entonces ya en la fisiopatología, principalmente pues va a iniciar por una arteria que se va a encontrar ocluida, generalmente pues por un trombo. Entonces el organismo nos va a responder de dos formas. La primera forma va a ser una suspensión del metabolismo aerobio. Entonces pues ya todas las funciones metabólicas del corazón que él hace generalmente pues ya no se van a poder llevar a cabo de la manera correcta, sino que empiezan ya a haber fallas en estas funciones. La segunda forma entonces va a ser una necrosis isquémica, entonces que va a ser una pérdida de la integridad de la membrana del sarcolema. Ya en cuanto a medios diagnósticos, entonces vamos a tener el electrocardiograma, los marcadores cardíacos, el ecocardiograma y la angiografía coronaria. Ya en cuanto a tratamientos, entonces tenemos los tratamientos ya por procedimiento. Entonces vamos a tener el stent, el bypass coronario, el marcapasos, el angioplastia. Y en cuanto ya medicamentos en fármacos, entonces vamos a tener la streptokinasa, que la streptokinasa pues se va a iniciar un bolo de 60 miligramos y luego una infusión de 1500 unidades en 100 o 500 cc de solución salina para pasar en 60 minutos. También vamos a tener la tenecteplasia, que se va a administrar 0.9 miligramos kilogramo. Este se va a iniciar con el 10% del bolo y el resto de infusión se va a continuar en 60 minutos. Y tenemos la alteplasia, que son 50 miligramos en 50 cc. Entonces se van a administrar un bolo de 15 miligramos directo, seguido de una segunda infusión de 50 miligramos en 1 hora y una tercera infusión de 35 miligramos entre 30 y 60 minutos. Tenemos los opioides, entonces tenemos la morfina. En antiplaquetarios entonces está el ASA y el clopidogrel, que estos van a ser administrados vía oral. En anticoagulante entonces la enoxaparina, heparina y heparina sódica. En estatina entonces vamos a tener la atorvastatina, que se va a administrar 10 miligramos por día. En nitratos la nitroglicerina. Hola, buenas noches. Entonces ahora vamos a seguir con el tromboembolismo pulmonar, que pues es un taponamiento de una parte del territorio de la arteria pulmonar a causa pues de un émbolo que procede de otra parte del cuerpo. Entonces tenemos signos y síntomas. Entonces vamos a tener dificultad respiratoria, síncope, dolor precordial y hemoptisis. Entonces ya en cuanto a la fisiopatología, entonces esta fisiopatología primero pues va a empezar pues por el émbolo originado en el trombolismo pulmonar. Esto nos va a generar pues ya una obstrucción del flujo sanguíneo en el pulmón. Esto pues nos va a interferir con la circulación y el intercambio gaseoso. Entonces pues al interferir acá en la circulación y el intercambio gaseoso, pues se va a producir una liberación de la trombosano A2 y de la serotonina. Entonces esto lo que nos va a producir es una vasoconstricción, y esto nos va a llevar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que esto nos iría a producir ya una dilatación del ventrículo derecho, que va a alterar la contracción. Entonces se va a producir una estimulación inotrópica y cronotropia, que ya esto pues prácticamente ya estos mecanismos pues lo que van a hacer es que van a incrementar ya la presión de la arteria pulmonar. Entonces tenemos ya los medios diagnósticos. Entonces tenemos gasometría, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma,
angiotomografía pulmonar. Y ya en cuanto ya el tratamiento, entonces tenemos soporte hemodinámico, soporte respiratorio, en caso pues de una hipoxemia, anticoagulante vía oral, entonces puede ser la warfarina. En anticoagulantes también heparina no fraccionada. Ahora seguimos entonces con el edema agudo pulmón, que esta es una afección causada por el exceso de líquido presente en los pulmones. Entonces tenemos en cuanto a los signos y síntomas, entonces falta de aliento o dificultad para respirar, sensación de asfixia o de ahogamiento que va a empeorar pues al acostarse, también sibilancias o jadeos para respirar, piel fría y húmeda, ansiedad y labios azulados. En la fisiopatología, entonces vamos a encontrar que pues va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que esto nos va a conllevar a una hiperventilación pulmonar, produciéndonos una alteración en la relación ventilación-perfusión, produciéndonos una reducción de la distensibilidad pulmonar, y esto pues nos va a conllevar a una alteración de intercambio gaseoso. Ya en cuanto a los métodos diagnósticos, entonces tenemos electrocardiograma, tenemos eco Doppler, ecografía transtorácica, hemograma y gases arteriales. Ya en cuanto el tratamiento, entonces vamos a tener en opioides, la morfina, vasopresores, la nitroglicerina, en diuréticos el ácido y la furosemida, y procedimiento, entonces vamos a tener la ventilación, que no va a ser no invasiva. Los signos y síntomas, vamos a encontrar dificultad para caminar, dolor en las piernas, pulso débil. Ya en la fisiopatología, entonces se inicia pues con la separación de la capa media aórtica, produciéndonos una degeneración de la pared aórtica. Entonces esto nos va a producir un deterioro de las fibras de colágeno y elastina, lo que nos va a conllevar a la formación de necrosis crísticas de la media. Entonces esto que nos va a producir que la presión hidroestática vaya a empujar, y lo que vaya a conllevar pues que haya una separación de las capas, produciéndonos pues una falsa luz, además de un sitio de reentrada a la luz verdadera. Entonces ya en cuanto a los medios diagnósticos, entonces vamos a encontrar ecocardiograma transesofágico, rayos X de tórax, tomografía computarizada de tórax, angiografía por resonancia magnética. Y ya en cuanto al tratamiento, entonces vamos a encontrar beta bloqueadores, el abetalol, que es efecto alfa y beta, el metoprolol, el propanolol, en vasodilatadores, entonces nitrofusidato de sodio, y en procedimientos vamos a encontrar el stent. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la aneurisma de aorta, que entre los signos y síntomas entonces vamos a encontrar dolor de espalda, tos, voz débil, falta de aire. Ya en cuanto a los signos y síntomas que nos pueden indicar que esta aneurisma de aorta se rompió o se diseccionó, entonces vamos a encontrar dolor en el pecho, en la mandíbula o el brazo, dificultad para respirar y presión arterial baja. Ya en cuanto a los medios diagnósticos, entonces vamos a tener ecocardiograma, tomografía computarizada, resonancia magnética cardíaca y ecocardiografía de abdomen total. Ya en cuanto al tratamiento, entonces tenemos el tratamiento farmacológico, que van a ser beta bloqueadores. También vamos a tener las estatinas
Y ya en cuanto a procedimientos, entonces vamos a obtener el procedimiento de cirugía de corazón abierto, cirugía de raíz aórtica y reparación endovascular de aneurisma aórtica. Bueno, ahora vamos a hablar de la falla cardíaca descompensada, que esta es cuando el músculo cardíaco pues no bombea la sangre de manera adecuada. Entonces en signos y síntomas vamos a encontrar disnea, pulso irregular o rápido, diuresis, tos, acumulación de líquido en las extremidades inferiores, o sea, edemas, y fatiga, debilidad y síncope. Ya en cuanto la fisiopatología, entonces esta inicia pues ya con en cuanto al daño del miocardio primario de cualquier causa. Entonces esto nos va a conllevar a una disfunción ventricular, que este sería el mecanismo adaptativo. Entonces esta difusión ventricular se subdivide en dos, una que es el remodelado y la otra que va a ser la activación neurohormonal, que estas dos nos va a conllevar a una fase compensada. Esta fase compensada nos va a llevar a una progresión sintomática, donde se va a producir donde ya hay un daño secundario, un estrés oxidativo, inflamación y muerte celular. Ya acá entonces ya son los mecanismos de mala adaptativos y esto nos va a conllevar a la muerte. Ya en cuanto a los medios diagnósticos, entonces tenemos el análisis de sangre de troponinas, rayos X de tórax, ecografía, resonancia magnética, biopsia de miocardio, prueba de esfuerzo y angiografía coronaria. Ya en cuanto al tratamiento, entonces vamos a utilizar la furosemida, que va a ser 2 miligramos kilogramo hora, la bumetanida, que va a ser vía oral una vez al día, si pues hay presencia de edema, el carvedilol, que va a ser de 3.1 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas, y el bisoprolol, que va a ser 1.25 miligramos por día. Bueno, ahora vamos a seguir con la neumonía, que la neumonía principalmente pues es la inflamación de los sacos aéreos de uno o ambos pulmones, que estos se pueden llenar ya sea de líquido o pus. Entonces, ya en cuanto a signos y síntomas, entonces vamos a tener dificultad para respirar, tos con flema, fiebre, sensibilidad a la luz, dolor de garganta, dolor de pecho, también confusión y rigidez de cuello. Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos una que va a estar la respuesta inflamatoria. Esto nos va a conllevar activar los mediadores de inflamación, que ahí ya es cuando se inicia pues ya el síndrome clínico. Entonces estos mediadores de inflamación se subdividen en tres. El primero entonces está el IL-1 y el TFNA, que estos son los que nos van a desarrollar la fiebre. Tenemos el IL-8 y el factor estimulante de granulocitos, que esto es lo que nos va a producir es una leucocitosis periférica y secreciones purulentas. Luego seguimos con los macrófagos y los neutrofilios, que esto es lo que nos va a producir es una hemoptisis. Y ya seguimos entonces ya con los medios diagnósticos. Entonces de medios diagnósticos vamos a tener rayos X de tórax, también vamos a tener TAC de tórax y análisis de sangre. Ya en cuanto al tratamiento, entonces vamos a utilizar algún macrólido. Entonces puede ser la claritromicina, que sería 500 miligramos vía oral cada 12 horas. También la doxiciclina, que sería 100 miligramos vía oral cada 12 horas. También un fluoroquinola, que podría ser el moxifloxacino o la levofloxacina de 750 miligramos vía oral una vez al día. También algún betalactámico, que podría ser la ceftriaxona, la gemifloxacina o la
podoxima, que esta sería 200 miligramos vía oral cada 12 horas. Bueno, ahora seguimos entonces con el derrame pleural, que en los síntomas y signos vamos a encontrar dolor torácico, tos, fiebre, escalofríos, disnea, taquipnea y hipo. En cuanto a la fisiopatología, entonces esa patología está relacionada con la disminución de absorción del líquido intersticial del parénquima pulmonar por los linfocitos de la pleura parietal. Ya en cuanto a los medios diagnósticos, entonces vamos a tener rayos X de tórax, un TAC, la toracocentesis, que la toracocentesis es un procedimiento para la extracción de líquido. Entonces vamos para poder observar el líquido y poder saber si es un líquido exudado o transudado. Entonces acá tenemos los criterios de Litt, que si el líquido es un líquido exudado, entonces va a presentar por lo menos 3 criterios, y si el líquido es transudado no va a tener ninguno de los 3 criterios. Entonces acá tenemos la tabla. Entonces en relación LDH pleural suero, entonces en transudado debe de ser menor a 0.6 y en exudado mayor a 0.6. En relación con proteínas pleura y suero, menor de 0.5 en transudado y en exudado mayor a 0.5. En LDH en líquido pleural, entonces menor o igual a 2/3 límite superior normal de LDH sérico en transudado, y en exudado entonces mayor de 2/3 del límite superior del valor normal sérico. Ya en cuanto al tratamiento, entonces en procedimiento pues vamos a tener el tubatórax, que va a ser pues para la extracción de líquido en los pulmones. Ya farmacológicos, entonces vamos a tener los diuréticos, la espironolactona, que va a ser de 100 a 200 miligramos día, la furosemida, que va a ser de 40 a 80 miligramos día. Ahorita seguimos entonces con el neumotórax, que el neumotórax pues es la presencia de aire en el pulmón o debido a un colapso pulmonar. Entonces en cuanto a signos y síntomas, entonces coloración en la piel azulada pues debido a la falta de oxígeno, también opresión torácica, mareo y desvanecimiento. También esta persona va a fatigarse con mucha facilidad. También los patrones de respiración van a estar anormales o con un aumento en cuanto al esfuerzo de la respiración, una frecuencia cardíaca acelerada, shock y colapso. Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos los cambios fisiológicos, pues van a depender de la cantidad de aire pues que se encuentre en la cavidad pleural. Entonces el aire acumulado en la cavidad pleural pues va a producir una compresión del pulmón. Al hacerse positiva, pues la presión intrapleural se va a ver comprometida, y ahí también va a estar comprometido pues el intercambio gaseoso. Entonces si la magnitud del neumotórax y su presión es alta, pues se puede llegar a producirse ya como tal un colapso total del pulmón. Ya ahora seguimos entonces ya con los medios diagnósticos. Entonces los medios diagnósticos tenemos rayos X de tórax, exploración por tomografía computarizada y ecografía. En el tratamiento entonces tenemos la pleurodosis química, que se va a hacer a través de un tubo de drenaje, que el objetivo principal pues es producir la adherencia entre la pleura visceral y parietal. Y ya en cuanto a otro procedimiento que es muy utilizado es la videotoracoscopia con resección de bulla. Bueno, entonces ahora seguimos con el ACV isquémico, que pues es la muerte de una zona de tejido cerebral como consecuencia pues de un suministro insuficiente de sangre y de oxígeno pues debido a la obstrucción de una arteria. Ya en cuanto a signos y síntomas, entonces vamos a encontrar debilidad o astenia muscular, confusión,
mareo o vértigo, ceguera en uno o en ambos ojos, parálisis de un brazo, ya sea el derecho o el izquierdo. Entonces ya en cuanto a la fisiopatología, entonces en la fisiopatología esta inicia con una isquemia, que esta isquemia lo que nos va a producir es una disminución del ATP y un aumento del ácido láctico. Al haber un aumento del ácido láctico, pues va a haber una lesión glial, y al haber una disminución del ATP, pues nos va a haber un fallo de bombas iónicas que nos va a alterar la hemostasia, y esto nos va a producir una despolarización. Esta despolarización nos va a producir la liberación de unos neurotransmisores, como neurotransmisores excitatores, como lo son el glutamato y el aspartato. Entonces, esto que nos va a producir, junto con la despolarización, nos producen un aumento del calcio más citoplasmático. Entonces, esto nos van a producir unos radicales libres, que estos radicales libres, junto con la lesión glial, nos van a producir una lesión irreversible, como es la muerte. Entonces, ahora seguimos con los medios diagnósticos. Entonces tenemos tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear, ecocardiograma, ecografía de Doppler, angiografía cerebral, glicemia, creatinina, BUN, urea, electrolíticos plasmáticos. Y ya en cuanto al tratamiento, entonces pues el tratamiento se va a realizar con un activador tisular de plasminógeno. Entonces pues la dosis recomendada es de 0.9 miligramos kilogramo. También va a haber una terapia trombolítica que va a ser entre 3, 4 y 5 horas pues de evolución. También va a haber un activador tisular recombinante de plasminógeno. Entonces se van a administrar 0.9 miligramos kilogramo vía intravenosa, máximo 90 miligramos. El 10% de la dosis total en bolo, y el resto se va pues a administrar en 1 hora. Se va a haber una vigilancia total de la presión arterial. No se recomienda pues no dar ningún otro antitrombótico en menos de 24 horas. Bueno, entonces ya en cuanto al tratamiento de procedimientos, entonces tenemos el procedimiento endovasculares de emergencia, que los médicos pues a veces tratan los accidentes cerebrovasculares isquémicos directamente pues dentro del vaso sanguíneo que se encuentra bloqueado. Y la otra es la extracción del coágulo con un recuperador del stent. Entonces acá los médicos pueden usar un dispositivo que va conectado a un catéter pues para poder extraer directamente el coágulo del vaso sanguíneo que se encuentra pues bloqueado en el cerebro. Ahora seguimos con el ACV hemorrágico, que esto ocurre pues cuando se revienta un vaso sanguíneo y sangra pues dentro del cerebro. Entonces esto lo que va a producir pues que daña las células del cerebro y pues se comienzan a morir. Entonces, en cuanto a los signos y síntomas, entonces tenemos debilidad o incapacidad para mover una parte del cuerpo, entumecimiento o pérdida de la sensibilidad, disminución o pérdida de la visión, dificultad del lenguaje, dolor de cabeza repentino, mareo o vértigo, pérdida de coordinación y dificultad para deglutir. Bueno, entonces en la fisiopatología, esta inicia con una hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular va a producir una obstrucción vascular, nos va a generar una alteración de membranas, lo cual esta va a generar una lesión de membrana celular, que esto pues nos permite pues la entrada de sodio, calcio y salida de potasio. Esto pues al haber esta entrada de salida, entrada de sodio, calcio y salida de potasio, nos va a generar un edema celular irreversible. Este edema pues va a generar unos factores de producción del ACV y su extensión, pues lo cual se produce una obstrucción con rapidez, lo cual nos va a generar una ruptura del vaso sanguíneo, que esto nos va a conllevar pues a una trombólisis obstruyente de la arteria, y esto nos va a generar una hipotensión
Esta hipotensión nos va a generar ya sea una hipoxia o una hipercapnia, y esto pues ya nos genera anomalías anatómicas en cuanto a la circulación. Y por último pues nos va a producir una obstrucción de vasculares previas a alteraciones en la osmolaridad en la sangre. Ya en cuanto a los medios diagnósticos, entonces vamos a tener análisis de sangre, tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética, angiografía cerebral, ecógrafo de la carótida y ecocardiograma. Ya en cuanto al tratamiento, entonces vamos a tener la fenitoína, que esta está en 250 miligramos en 5 ml, la dosis va a ser 18 miligramos kilogramo cada 24 horas. El abetalol, entonces 5 miligramos en 1 ml, va a haber una infusión de 2 miligramos por minuto, máximo 10 miligramos por minuto. El manitol, que viene en la presentación del 20%, entonces se va a dar de 0.25 a 0.5 gramos por kilogramo. Ya en procedimiento, entonces vamos a tener la cirugía, el recorte quirúrgico, la embolización endovascular y la extirpación quirúrgica de la malformación arterovenosa. Seguimos con la urgencia dialítica, que acá en los signos y síntomas entonces tenemos palpitaciones, malestar general, calambres, paresthesia y debilidad. También va a presentar náuseas, diarrea y vómito. En cuanto a la fisiopatología, entonces pues va a haber una acidosis, un pH menor a 7.5, unos electrolitos, va a haber una hipercalemia mayor de 6.5 miliequivalentes, una ingesta de tóxicos, ya sea alcohol, salicilato y drogas. También una sobrecarga de volumen, o sea, una retractoria o tratamiento. Una uremia, entonces donde se presente una encefalopatía, una pericarditis, convulsiones, difusión plaquetaria. Ya en cuanto a los medios diagnósticos, entonces tenemos gases arteriales, electrocardiograma, bioquímica, uroanálisis. Ya en cuanto al tratamiento, entonces vamos a tener en cuanto a una acidosis metabólica, entonces bicarbonato de sodio. Ya en cuanto a hipercalemia, entonces glucanato de calcio y B en caso de que se presente algún cambio en el electrocardiograma, y soluciones glucosadas e insulina. Ahora seguimos entonces con la cetoacidosis diabética. En los signos y síntomas, entonces vamos a presentar pérdida de peso, deshidratación, poliuria, hipotensión, taquicardia, polidipsia y olor cetoacidósico. Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces pues la deficiencia de insulina pues va a estimular el metabolismo de los triglicéridos y aminoácidos en lugar de la glucosa como fuente de energía. Entonces lo que nos va a conllevar pues que las concentraciones séricas de glicerol y de ácidos grasos pues libres se eleven pues debido a la lipólisis. Entonces, así como la alanina por el catabolismo muscular. Entonces, en condiciones normales, la insulina bloquea la cetogénesis, pero en ausencia de la insulina, pues la cetogénesis avanza y se van a producir muchos cuerpos cetones. Entonces, pues al haber muchos cuerpos cetones, pues se produce una cetoacidosis. Ya en cuanto a medios diagnósticos, entonces tenemos gases arteriales, cálculo de la brecha aniónica y análisis de sangre. Ya en cuanto al tratamiento, entonces en cuanto a líquidos, entonces un bolo de 1 a 1.5 litros de infusión de cristraloides de 250 a 500 miligramos por hora. En el potasio, entonces si el potasio está entre 3.3 y 5.3, se inicia insulina, pero con reposición de potasio. Y si
El potasio está mayor a 5.3, solamente se inicia insulina, pero sin necesidad de potasio. Y la insulina, pues la más utilizada es la infusión cristalina de dosis de 0.1 unidades por kilogramo. Ahora seguimos entonces con la cetoacidosis diabética. En los signos y síntomas entonces vamos a presentar pérdida de peso, deshidratación, poliuria, hipotensión, taquicardia, polidipsia y olor cetoacidósico. Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces pues la deficiencia de insulina pues va a estimular el metabolismo de los triglicéridos y aminoácidos en lugar de la glucosa como fuente de energía. Entonces lo que nos va a conllevar pues que las concentraciones séricas de glicerol y de ácidos grasos pues libres se eleven pues debido a la lipólisis. Entonces, así como la alanina por el catabolismo muscular. Entonces, en condiciones normales, la insulina bloquea la cetogénesis, pero en ausencia de la insulina, pues la cetogénesis avanza y se van a producir muchos cuerpos cetones. Entonces, pues al haber muchos cuerpos cetones, pues se produce una cetoacidosis. Ya en cuanto a medios diagnósticos, entonces tenemos gases arteriales, cálculo de la brecha aniónica y análisis de sangre. Ya en cuanto al tratamiento, entonces en cuanto a líquidos, entonces un bolo de 1 a 1.5 litros de infusión de cristaloides de 250 a 500 miligramos por hora. En el potasio, entonces si el potasio está entre 3.3 y 5.3, se inicia insulina, pero con reposición de potasio. Y si el potasio está mayor a 5.3, solamente se inicia insulina, pero sin necesidad de potasio. Y la insulina, pues la más utilizada es la infusión cristalina de dosis de 0.1 unidades por kilogramo. Bueno, ahora seguimos entonces con el estado hiperosmolar hiperglucémico. Los signos y síntomas, entonces resequedad de boca, lengua, pérdida de peso, aumento de la sed y orina, sentirse débil y náuseas. En cuanto a la fisiopatología, entonces la insulina está siendo suficiente como para evitar que la grasa que se está utilizando para producir ácidos grasos libres. Entonces, pero no es suficiente para hacer que el hígado no produzca glucosa y que la glucosa pues ingrese a las células. Entonces nuestras células pues se van a quedar sin glucosa y pues el hígado se va a dar de cuenta de que las células se están quedando sin glucosa y empiezan a producir demasiada glucosa. Entonces, como la glucosa se queda toda fuera de las células, entonces se deben de salir del cuerpo. Entonces se va a producir una diuresis osmótica. Entonces el H2 se va hacia donde haya mayor concentración de soluto. Eso va a hacer que pues nuestro paciente se deshidrate y nos haga pues un estado hiperosmolar hiperglicémico. Ya en cuanto a los medios diagnósticos, entonces tenemos análisis de sangre y el tratamiento después es el mismo tratamiento de la cetoacidosis diabética, líquidos, insulina y potasio. Ahora seguimos entonces con intoxicación por órgano fosforado. En los síntomas entonces tenemos los muscarínicos, los nicotínicos y sistema nervioso central. En los muscarínicos entonces tenemos miosis, visión borrosa, rinorrea y broncoespasmos. En los nicotínicos tenemos calambres, debilidad y parálisis. En el sistema nervioso central entonces vamos a encontrar cefalea, ansiedad y confusión. En la fisiopatología entonces tenemos los órganos fosforados, son absorbidos por el tubo digestivo, los pulmones y la piel. Inhiben la colinesterasa plasmática y de los glóbulos rojos, evitando la degradación de la acetilcolina, que de esta forma pues se acumula en la sinosis. Ya en cuanto a medios diagnósticos, entonces tenemos el electrocardiograma y rayos X de tórax. En el tratamiento entonces vamos a hacer aspiración de secreción,
oxigenación, baño general, el lavado gástrico que va a ser 10 litros, el carbón activado que va a ser 1 gramo por kilogramo al 25%, una atropina de 1 a 5 miligramos vía venosa, la pralidoxima que va a ser de 1 a 2 gramos, el bicarbonato de 0.5 miliequivalentes y el sulfato de magnesio. Seguimos ahora con el shock cardiogénico, que en los signos y síntomas entonces tenemos respiración rápida, pulso débil, presión arterial baja, sudoración y piel pálida. En la fisiopatología entonces es una forma extrema de insuficiencia cardíaca aguda caracterizada pues por la caída persistente y progresiva de la presión arterial, perfusión tisular más alto de los límites necesarios para mantener la función de los órganos en reposo. En cuanto a los medios diagnósticos, entonces tenemos electrocardiograma, rayos X de tórax, catéter Swing-Gunz y tratamiento, entonces tenemos intervención coronaria percutánea, angioplastia coronaria, balón de contrapulsación intraórtico, trasplante cardíaco y cateterismo cardíaco. Seguimos con el shock hipovolémico. Entonces en los signos y síntomas tenemos dolor o presión torácico, coma, disminución de la orina, respiración acelerada, pulso rápido, mareo. En cuanto a la fisiopatología, entonces pues este shock hipovolémico se da debido pues a la disminución crítica del volumen intravascular. Entonces la precarga produce una reducción del llenado ventricular y del volumen de eyección. Si esto no se compensa con un aumento de la frecuencia cardíaca, este gasto cardíaco va a disminuir. En los medios diagnósticos entonces tenemos rayos X de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, angiografía y análisis de sangre. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos oximetrías, medir la PVC, que es la presión venosa central, reposición de volumen de 1000 a 2000 miligramos. Bueno, entonces ahora seguimos con el shock séptico, que eso se produce como resultado de una respuesta inflamatoria generalizada del organismo debido a una infección. Entonces, en los signos y síntomas, entonces tenemos temperatura corporal anormal, o sea, o muy baja o muy alta, ligera sensación de mareo, disminución o ausencia de ganas de orinar, presión arterial baja, palpitaciones, ritmos acelerados, agitación, inquietud, confusión o letargo. Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos inicia la infección. Esto nos va a conllevar a una respuesta de la fase aguda, también una respuesta neuroendocrina, y esto nos va a generar una difusión múltiple de órganos. Entonces esto que nos va a producir una alteración de la homeostasis, donde el DO2 va a estar alterado y va a haber una necesidad metabólica. Entonces al haber esta necesidad metabólica va a haber una disparidad entre aporte y utilización, y esto nos va a generar el shock. En cuanto a los medios diagnósticos, entonces tenemos el kit SOFA, que es una frecuencia respiratoria mayor a 22, alteración nivel de conciencia menor de 13, tensión arterial menor de 100 milímetros de mercurio. Vamos a tener un cuadro hemático, procalcitonina, proteína C reactiva, tensión arterial, gases arteriales, radiografía y hemocultivo, y adicionalmente un TAC. Ya cuanto al tratamiento, entonces va a ser una terapia antibiótica, también va a haber respirador, ventilador mecánico, diálisis u oxígeno. Ahora seguimos entonces con el shock neurogénico, que esto ocurre pues cuando existe una falla en la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, haciendo que los vasos sanguíneos pierdan el tono y se dilaten.
dificultando la circulación de sangre por el cuerpo y disminuyendo la presión arterial. Entonces, en los signos y síntomas tenemos disminución de la temperatura corporal por debajo de 35.5 grados Celsius, una respiración rápida y superficial. Vamos a encontrar también piel fría azulada, mareo, sensación de desmayo y exceso de sudor. En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos los estímulos provenientes del tronco cerebral atraviesan la médula cervical y torácica alta antes de abandonar el sistema nervioso central, por lo que cualquier lesión medular o un bloqueo farmacológico puede bloquear estos reflejos cervicocelados y vasoconstrictores, provocando una hipotensión severa, un descenso de la precarga más bradicardia, que acentúa pues la hipotensión arterial. Ya en cuanto a los medios diagnósticos, entonces tenemos el examen físico, el hemograma, el electrocardiograma, el rayos X de tórax y tratamiento. Entonces vamos a tener soporte respiratorio, soporte circulatorio, reposición de volumen, ya sea de soluciones cristaloides o coloides, el adrenalina, noradrenalina de 2.8 miligramos minuto, dopamina de 5 a 10 miligramos minuto y dobutamina de 2.5 a 15 miligramos kilogramo minuto. Ya en el shock anafiláctico, entonces es la reacción grave y a veces potencialmente mortal del sistema inmunitario a un antígeno al que una persona ya ha estado expuesto pues antes. En signos y síntomas, entonces se evidencia dolor abdominal, sentirse ansioso, molestias o opresión en el pecho, diarrea, dificultad para respirar, sibilancias o ruidos respiratorios agudos, mareo o vértigo, urticaria, picazón, enrojecimiento de la piel. Ya en cuanto a la fisiopatología, entonces la disnea y los síntomas gastrointestinales se deben a la contracción del músculo liso, mientras que la vasodilatación y la extravasación del plasma hacia los tejidos causan urticaria y angioedema, ocasionando una disminución en el volumen de plasma efectivo, siendo esta la causa del shock. Ya en cuanto medios diagnósticos, entonces tenemos análisis de sangre y también se puede realizar algunas pruebas para alergias para saber, digamos, cuál pudo haber sido también la causa de este shock. En cuanto al tratamiento, entonces va a ser epinefrina, oxígeno, antihistamínicos y agonistas beta como albuterol.